Bueno, llegamos ya al final de la jornada con la última conferencia que nos trasladará a la industria en Manises en los siglos XIV al XVI y nos la van a presentar Josep Pérez Camps, que ha sido director del Museo de Cerámica de Manises durante más de 30 años, y Jaume Coll, director de este museo, del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, y además promotor, ideólogo de esta jornada, que creo que está siendo del gusto de todos y despertándonos nuevos intereses y mostrándonos nuevos hallazgos que no conocíamos. Os dejo con ellos. Muchas gracias, María José. Bueno, buenas tardes. Y bueno, yo creo que la jornada realmente está demostrando que era muy necesario reunir pues, a todos los que habían investigado sobre el tema de la azulejería y para que realmente diesen a conocer muchísimas cosas que son fundamentales para el conocimiento de nuestra historia, de la arqueología de la ciudad y el origen de esta industria en la Comunidad Valenciana, que es todavía tan importante, ¿no? Pero bueno, yo simplemente comentar, antes de darle paso a Pepe, que hablará más de cuestiones de tecnología y demás, decir que Josep ha estado 30 años al frente del Museo de Manises, o sea que 40 me dice, al frente del Museo de Manises, o sea que no solo conoce muy bien durante todos estos años, no solo se ha preocupado pues, por conocer, por estudiar la historia de la producción de cerámica en la ciudad, sino también por conocer profundamente su arqueología, tiene unos conocimientos también en tecnología importantes y por eso nos puede traer pues, unos comentarios sobre cómo ha ido evolucionando la tecnología de la fabricación del azulejo en Manises, pues con una perspectiva muy amplia y con fundamento sólido. Y por otra parte, en la última parte de la presentación es solo una especie de adenda, para colarme yo de alguna manera, es una excusa más bien, pero bueno, es porque desde el año 11 empezamos un proyecto de investigación en el barrio de Obradors y desde entonces pues ha surgido mucha documentación que lo que queremos es presentar de una manera sintética. No es quizá la más relevante en el sentido de que sí que es verdad que hay unas muestras muy amplias de técnicas y demás, hay desde alicer de plantilla hasta piezas de pincel, etcétera. Estamos hablando solo de producciones del 14 y 15, pero sí que nos permite conocer un poquito de primera mano todo lo que se pudo documentar estratigráficamente, que también tiene su valor, porque muchas veces las producciones seriadas se encuentran fuera de contexto y es difícil hacer ese seguimiento. Y bueno, y eso es un poco el objetivo de nuestra charla esta tarde. O sea que, Pepe, cuando quieras. Muy bien. Gracias en primer lugar por haberme invitado. Y sobre el tema de las técnicas de fabricación de los azulejos en Manises entre los siglos XIV y XVI, ya publiqué hace unos años en el Congreso de la Asociación de Ceramología de Onda pues un adelanto. Ahora se trataría un poco de incidir más en los hallazgos que se han producido posteriormente y sobre todo vincular lo que es la evolución de la técnica y la cantidad de técnicas que se han producido con el auge de la arquitectura gótica en el Mediterráneo. Porque realmente el auge que experimentó la industria cerámica del azulejo en Manises durante la segunda mitad del siglo XIV y todo el siglo XV estuvo ligado a la gran demanda de elementos prefabricados que experimentó la arquitectura gótica mediterránea durante la segunda mitad del siglo XIV y todo el siglo siguiente. Este auge de la industria cerámica de Manises fue posible gracias a la extraordinaria variedad de los procedimientos técnicos utilizados y a la búsqueda constante de nuevos y más eficientes métodos de trabajo. Estos recursos permitieron mejorar y diversificar la producción y hacer mucho más atractivos los resultados
logrando así satisfacer la gran demanda y estar más de 160 años en posesión del predominio dentro del mercado peninsular de la construcción destinada a la clase dominante. Tomando como referencia los numerosos azulejos procedentes de excavaciones arqueológicas que se conservan en el Museo de Cerámica de Manises, en esta charla presentamos el resultado del estudio realizado sobre los procedimientos técnicas y la forma como los emplearon durante el periodo de referencia los artesanos azulejeros de esta ciudad. Bien, los ejemplares de azulejería más antiguos que yo conozco, que han aparecido en Manises, tenemos aquí dos que están decoradas en verde y manganeso y tienen ese paralelo, sobre todo el primero, con la que sería la producción coetánea de loza en verde y manganeso. El fragmento que... No funciona. Sí. No, así sí, pero ahí no. Ah, pero allá no veis. Así, pero yo puedo hacer lo que pueda, pero ahí no está. ¿No se ve? No. Bueno, da igual. El apunte que quería comentar sobre estas imágenes es precisamente una de las diferencias que veremos a continuación en lo que sería la azulejería decorada en azul o azul y morado o azul y verde. En este caso tenemos un pequeño fragmento de un plato en el que vemos claramente cómo está decorado sobre el esmalte, sobre la cubierta. Es decir, se nota enseguida porque al retirarse por problemas seguramente de tener polvo, la pieza cuando se barnizó dentro de la fusión, dentro del horno durante la fusión, el esmalte se retiró atrayendo y llevando consigo tanto el verde como el negro de manganeso. ¿No va? ¿Qué? No va. Ahora sí. Bien. Con respecto a los azulejos, a los aliceres monocromos que se han localizado en Manises durante todas las excavaciones, aquí hay algunos ejemplos de ellos. Podemos ver las estrellas, las figuras de 8 puntas, las estrellas de 8 puntas, tanto en verde como en blanco, y también algún tipo más de forma, como puede ser el más pequeño y este que es más cuadrado, también en verde, y uno que sí que han conseguido que fuera negro. Cuando se habla de azulejería y se habla de negro, pues aquí habrá que, pienso yo, matizar algo, porque en la mayoría de los casos lo que se quería conseguir era el morado. Es decir, y veremos algún ejemplo y por qué. En este caso es negro, pero es un negro tremendo. Pero en otros casos, como podría ser en esta rajola mestra o en este octogonal, aquí sí que son dos distintos, pero se ha buscado premeditadamente que apareciera el morado, porque realmente en esta época era el color encarnado que más podían conseguir. No se podía conseguir otro. Cuando se quería conseguir un color que representara, se aproximara de alguna manera, aunque fuera de lejos, al rojo, era el morado. Bien, y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, blanco, aquí se nota que se ha roto durante la cocción. ¿Qué más? El triangular, todos, por supuesto, hechos con plantilla, cortados a cuchilla. Si nos aproximamos mucho, no sé si se ve, de lejos no se va a ver, en el blanco, este es mucho más pequeño, es la mitad que el otro verde, se nota cómo
está cortado a cuchilla sobre una plantilla cuando el barro aún estaba tierno. Y en las esquinas, mejor dicho, en los cortes, se nota que la cuchilla ha atravesado un poco. Ahora no se ve, pero se verá en la publicación. Sí. Está hablando de la estrella. De la blanca, se ve sí. el corte que sobrepasa lo que sería el límite. Sí. Y per casi no veig... No, aquí también. Vale. Digo como ejemplo de los elementos que desde mediados del siglo XIV hasta el XV se fabricaron este tipo de piezas para formar pavimentos, como veremos después alguna muestra. En este punto es interesante señalar cómo también se han encontrado orzas o crisoles precisamente para conseguir los distintos esmaltes. En el Congreso de Alicante ya publicamos, Jaime y yo, un artículo sobre la funcionalidad, la función precisamente de estas orzas, y fue la primera vez que se definió de manera correcta este recipiente. Se trata simple y llanamente de preparar la mezcla del barniz, el plomo, si ya está fundido con el esmalte estanífero. Y la sal, se rellenaban estas orzas y en la cámara de combustión, en la caldera, se situaban unas encima de la otra. Por eso, muchas veces, en la base, cuando se encuentran las excavaciones, también está manchada, salpicada del esmalte. Bien. Lo que es interesante señalar es que realmente son recipientes de un solo uso, es decir, y aparecen muchísimas durante las excavaciones, y lamentablemente no siempre se conservan. Es un material tan abundante que cuando se hace la excavación se toma nota de que aparecen un montón y después no se pueden estudiar de manera, digamos, más exhaustiva. En la excavación que hizo Nacho Hortelano en la calle Isabel la Católica de Manises, en el número 11, aparecieron una gran cantidad, muchísimos, y decidimos, yo también estaba colaborando en ese momento, decidimos recuperarlas absolutamente todas, fuera lo que fuera, como fuera. Es decir, había un pozo que una parte estaba relleno de este tipo de elementos que se repiten, pero de alguna manera es la única manera, pienso yo, de poder sacar alguna conclusión, porque si no se dice, ya están aquí estas de frita, pues ya tenemos muchas y ya está. Bueno, pues entre todas las que sacamos hay dos cosas interesantes. Una, que existían una serie de ellas que tenían marcas, de hecho o era una vertical o una curva y después alguna curva al revés, que es interesante tenerlas en cuenta porque de alguna manera está determinando alguna cuestión que en principio pensamos que podía ser o por algún tipo de esmalte que tenía alguna característica especial o también porque pertenecían a distintos alfareros que cocían este tipo de piezas en un mismo horno. Pero lo más importante, pienso yo, de estas imágenes es que por primera vez encontramos esmalte en verde y de manganeso y del morado. Estaba el blanco, que es el mayoritario, y el verde y el morado. Después, arriba en el corte podéis ver un estrato que está en el borde del esmalte y después en lo que sería el tiesto, que eso es arena. Realmente, para que la masa vítrea no se pegara en las paredes y se pudiera después sacar sin tener interferencias con el bizcocho, se colocaba una capa fina, lo más fina posible, de arena húmeda. Es decir, a mano, me imagino yo, nos imaginamos que
la colocarían sobre las paredes de la orza y después rellenarían lo que sería la mezcla del vidriado, del futuro vidriado dentro de la tinaja. Y lo que está clarísimo también, y se nota en la línea de lo que sería la densidad, en un principio el esmalte llegaría casi hasta arriba, pero después, cuando funde, cuando vitrifica, pierde volumen y siempre aparece a partir de la mitad. Es decir, toda esta operación había que hacerla, o en ese momento decidieron que esta era la mejor forma, con la finalidad de que no estuviera contaminado, y después sacarlo. Está claro que había que romperlo. Hay 2 ejemplares que conocemos que están bastante... Este, que es la mitad, se rompió por la mitad y no pasa nada, y esta, que es una pieza igual, es una orza de frita, pero está mejor terminada. Por ejemplo, en la base se nota muchísimo que está perfectamente terminada y que sirvió para otros menesteres dentro del taller. No se ha analizado, pero el color rojo que tiene dentro posiblemente estuviera relacionado también con la fabricación de cerámica o de algún pigmento. Aquí tenemos, no sé bien, porque no sé por qué no sé. No, perquè vas de... Tu ves allí, apunta allí. Però en el dit? No, apuntes allí. Com que apuntes allí? Si mires tu allí, saben ells. Això és màgia. Mira, sí, si mires... Bueno, una aclaración. Este fragmento es un fragmento contemporáneo de una frita. La frita. Es decir, el esmalte, cuando salía de estas orzas, tenía esta apariencia. Este es un fragmento contemporáneo de finales del siglo XX, que está cocido de una manera diferente. Está dentro del Sachsen, dentro de la cámara de combustión del horno, al final, en lo que es el escalón, la plataforma que se utilizaba bien para hacer el vidriado, para fritarlo, o bien también a veces para colocar piezas. Bueno, por esto aparecía una gran losa fundida, como si fuera de hielo, que había que romper para después llevarlo al molino a moler. Es decir, tiene la misma característica, además, incluso tiene la parte de abajo, que normalmente solía ser también de arena o algún tipo de material, para que no se adhiera a lo que sería el lecho de este escalón. Es interesante que no tenemos ningún fragmento de esa época del vidriado, del esmalte, aún sin refinar, pero en cambio sí que tenemos por eso, de los años 90 del siglo XX. Bien, y los ejemplos que igual muchos de aquí ya lo conocerán, simplemente para contextualizar los aliceres que hemos visto antes, parecidos de Manises. No digo con ello que los del convento del Carmen fueran de Manises, pero es para que veáis también algunas de las piezas que formaban el pavimento del aula capitular del Museo del Carmen. Es una foto que se hizo en su momento cuando aún se podía ver la sala, porque ahora está llena de sillas y no hay manera de fotografiarlo, pero se puede ver, a pesar de que hay un cristal, pues se puede ver bastante bien cómo eran. Tenemos pues la misma tipología que se han visto anteriormente con pavimentos de este periodo en Fuentes y demás, la estrella de 8 puntas y demás. Bien, y respecto, hemos comentado antes lo que se refiere a si está decorada en azul bajo cubierta o sobre cubierta, y aquí hay unos ejemplos, hay muchísimos más, pero tampoco se trata de cargar las cintas. Unos cuantos ejemplos que son una evidencia incontestable de que en su mayor parte se decoraban
bajo cubierta siempre. Entre otras, hay muchas razones. Las principales son que es más fácil decorar sobre el bizcocho, sobre el ladrillo sin cocer, incluso sin bizcochar, que pintar sobre la superficie polvorienta del esmalte. Y sobre todo también evitas que después se pueda manipular y se pueda borrar todo lo que se ha hecho. Pero vamos, aquí tenemos todos los ejemplos que se pueden ver de piezas que en algún momento han tenido algún problema, posiblemente de polvo, y el esmalte se ha retirado a un lugar, a un lado, y se puede ver el bizcocho perfectamente pintado. Los 6 ejemplos tienen sus y aunque mire no se ve. Son ejemplares súper conocidos. Está la de la lonja. Este sería el de la lonja de la seda. Sí. La gran báscula. Y después pues también hay un del gremio de Sollers, que no sé qué gremio es, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo del emblema de este gremio, que ahora haría falta encontrarlo. Otro ejemplo sobre la decoración bajo cubierta sería este. Por una parte, sirve para explicar que las piezas se cocían bajo cubierta, y por otra sirve para explicar cómo se iban buscando recursos nuevos que mejoraran en algo. No siempre se conseguía la forma tradicional de componer los pavimentos. Víctor ha presentado unos ejemplos magníficos sobre azulejos que están combinados el ladrillo bizcochado con la rosa gótica, y aquí es dar un paso más, posiblemente a finales ya del siglo XV, para conseguir losas con la misma temática y sin tener tantas juntas, ¿no? Sería un ejemplo de este. Para avanzar también algo, después cuando hablemos de la cocción, hay que decir que estas son las únicas piezas que no llevan la marca del Trédode. No le hacían falta, ya que hay una superficie muy grande para poder poner, por ejemplo, en estas ha quedado la marca, por una razón que ahora comentaremos, de que solo con trocitos de un trozo mismo de azulejo bizcochado podía servir para ir sujetando toda la pila de piezas que se querían cocer. Incluso ahí aún queda un pequeño resto de ese pequeño azulejo. Bueno, esta es una de las cuestiones que nos están marcando por qué hay unos azulejos que son rojos y otros porque son ocres. En este caso concreto, por una parte, lo más probable es porque en el resto de la pieza ha tenido una cocción algo reductora. Es decir, que lo que se hace es conseguir más blancos, y también porque ha conseguido en algún momento de la cocción, digamos, mayor temperatura. Es decir, cuando se quiere conseguir un bizcocho con tonalidad clara, pues el truco que nos cuentan los alfareros, que lo han hecho e incluso que lo hacen, es al final de la cocción darle un golpe más de temperatura y algo de reducción en el horno para conseguir que desaparezca el hierro. Por lo demás, tenemos lo mismo, es decir, es algo más complicado, simplemente que una vez que se ha decorado la pieza sobre el barro en crudo, entonces se aplica encima a pincel, se aplica el esmalte, no tiene más. Bueno, y después ya vamos a comentar algo sobre la especialización. Realmente encontrar piezas que no sean azul bajo cubierta es complicado, o mejor dicho, aparecen mucho menos ejemplares con colores distintos que los que son en azul. Pero bueno, aquí tenemos 3 ejemplos también aparecidos en excavaciones de Manises. La
este hexagonal, que de alguna manera trata de imitar lo que sería ¿cómo se dice? Un pavimento ay, se me da como si fuera un mosaico. Damero, sí, Sí. unos pusectiles, damero de estos de trampantojo. Y los demás son piezas que no sabemos exactamente. Por ejemplo, esta que se ve que es una corona, la corona que se nota es un heráldico, y este que es uno conocido del gremio de notarios. Este es el de gremio de notarios, la corona, y este es el ejemplar completo del gremio de notarios. De González Martí, sí. Bueno, está en el Instituto Valenciano de Don Juan. Ah, pero está en... Se lo conocía yo. Bueno, pasamos ahora a algunos ejemplos para comentar algo también sobre los decorados en azul y morado. Es decir, aquí lo que se trata, ya no podemos seguir llamándole negro si queremos, pero lo que querían conseguir era un color lo más rojizo posible. Y no por nada, sino porque después hay algunos ejemplares y sobre todo representaciones pintadas que se nota que va. Este es el azulejo del que ha comentado antes Víctor. Bueno, pues que aquí tenemos un ejemplar y que hay otros en el Museo de la Ciudad. Hay un pavimento, creo que es del hospital de aquí de General, hay un pavimento. Bien, y como ejemplo de que se quiere hacer el rojo, aunque después sería una representación actual de lo que sería el escudo del Regne de Mallorca. Bien, por supuesto, también se fabricaron en reflejo metálico, y los conocemos en dorado y azul. Aquí simplemente pues, he traído 3 ejemplares. Son fragmentos que después se han restaurado. Por ejemplo, por supuesto, se distingue completamente lo que está pintado manualmente en frío después y lo que pertenece al origen. Este es bastante... Ay, no volvía a pasarme. Este es más interesante porque de alguna manera se ve uno en fase, mejor dicho, que salió mal el reflejo metálico. No es que no se pintara, se pintó, pero no salió después de la cocción. Se nota simplemente en la parte de arriba de la mitra, Aquí se ve, tiene un poquito de reflejo. Sí. Aquí tiene restos. Y aquí está más completo. Y donde se ve mejor, por supuesto, es en el otro. No, que se copla nada. Bueno, después, otra de las posibilidades que tenían los alfareros de la época de Manises para conseguir cierto volumen, ya sabéis que en ese momento no había ninguna... Bueno, o ellos no sabían aplicar la manera de hacer degradados. Eso llegaría después con el Renacimiento y toda la producción que viene de Sevilla y posteriormente de Talavera, que es cuando ya se tiene claro y cuando se quiere representar de manera fiel y se recurre a los claroscuros. Aquí, para buscar volumen, para buscar efectos, tenían que recurrir a los esgrafiados. Era la manera que encontraron, de alguna manera. Esto se parece muchísimo a lo que sería un grabado, una silografía, ¿no? Que había que rascar para sacar blanco. Bueno, pues en este conocidísimo emblema de la Eucaristía tenemos precisamente todas esas plumas hechas de manera muy minuciosa, precisamente para conseguir ese efecto de volumen y demás. Y en el otro también tenemos el esgrafiado para que se entienda perfectamente y para que reproducir fielmente lo que sería la estructura de este elemento de transporte, ¿no? Posiblemente sea dels traginers, es decir, de los que se dedicaban. Y
volvemos a encontrar aquí el color morado. De alguna manera es como si estuvieran saliendo llamas de las ruedas. Esto va, sí, tiene un cierto aire con el cómic, este tratamiento. Para decorar, para pintar, mejor dicho, sobre la cerámica, se ha hablado mucho sobre la utilización de los estarcidos. En el mismo artículo del Congreso de Alicante, Jaume Coll y yo presentamos uno de estos socarrats, pero han aparecido después en Manises muchos más. Yo no sé si fuera de Manises no se utilizaba el estarcido, pero hay varios. Aquí tenemos dos. Este se ve menos. A ver si consigo ponerla. Si no, Jaime me lo no, yo no puedo. Aquí. Ese sí. Aquí se ve el punteado. Este se ve sin pero este lo encontramos aquí. Son puntos muy finos, muy pequeños sobre el blanco y hay otro por otro sitio. Bueno, se verá mejor en la publicación. En definitiva, que quedan los restos en estas piezas porque estas piezas no se cocían, la pintura no se cocía, si no se hubiera desaparecido el carbón. Es una prueba más de que el socarrat estaba hecho sobre una capa de cal. Pero continúan. El estarcido y determinadas guías, que ahora vamos a ver una serie de guías que los ceramistas de Manises, los mestres de obra de terra, utilizaron para hacer piezas que fueran lo más parecidas posibles unas con otras. Una de ellas sería conseguir hacer como si las lacerías, como si fueran de un gran hechas con distintas piezas, pero con una misma pieza, simplemente con un molde y presionar ese molde sobre la superficie del barro blanco una vez que estaba definido el cuadrado que tenía que ocupar, presionarlo para después que salieran lo más parecido posible para que después en el pavimento coincidieran los lados uno con el otro. En pavimentos grandes que hay que conseguir una extensión en red, esta precisión hacía más agradable a la vista y sobre todo más eficiente a la hora de dibujar ese tipo de alfombra o de lo que se quería conseguir. Bien, existen otro tipo de marcas mucho más imperceptibles que podían ser unas pequeñas líneas que en principio se puede confundir con la arista, pero que no son aristas, son simples guías, líneas en relieve muy finas, que me imagino que en muchos casos han desaparecido. A la vista es imposible distinguirlas si después no ha habido algún tipo de roce. Son líneas, la vais a ver perfectamente. Esta es la más evidente, como la línea va después el pincel, por supuesto, y el pintor o la pintora trazaba la línea y podría coincidir o no con el rayo. Pero lo que era importante es que seguir, sobre todo en dibujos geométricos, ese trazado. Y especialmente lo que era importante es que los enlaces de una pieza con la otra tuvieran una continuidad. Tenemos dos tipos diferentes. En este aún es más imperceptible porque las líneas son muy finas y esto no les preocupaba demasiado porque va a depender del espesor del esmalte que se le aplique, lo va a cubrir. En definitiva, estamos hablando de piezas que solo por este sistema están indicando que estaban pintadas bajo cubierta, porque bajo cubierta con el barro sin cocer se veían perfectamente,
pero una vez que las pintas y después añades el esmalte arriba y se funde, ya van a prácticamente a desaparecer. Pero de todas maneras, si se estudiara bien, muchas de las piezas que existen en los museos están hechas con esa línea de falsa arista. Y ya que hablamos de arista, pues tenemos aquí otro tipo de producción que también obedece a este afán, a esta necesidad de estar siempre al día en la producción, no quedarse solo con un tipo, sino es buscar piezas. Tenemos 4 piezas. Las 2 de arriba son de una excavación que hizo Paloma Berrocal en la calle Mariano Benlliure, ya se acordará seguramente. Sí, que ha llovido muchísimo. Bueno, pues excavó un pequeño horno, fue una excavación no de salvamento, sino de emergencia. Era eso, o nos tiraban del pueblo, porque estaba en la puerta, en la escalerilla de entrar el señor a su casa. Es decir, que era una calle que se había retranqueado en algún momento y estaba encima de la acera el resto de un taller, en concreto del horno, estaba encima de la acera. Y al hacer la reparación del agua potable, pues vimos el horno y pedimos permiso a la consellería porque dice, no, este va a tardar mucho. Y yo le dije a Francesc Llop, o esta semana nos das el permiso o el lunes ya esto ha desaparecido. Bueno, lo hizo rápidamente, no sé si porque lloramos mucho, y dio el permiso y se consiguió. Realmente era una pequeña intervención, no era para estar ahí 20 días, pero era interesante porque habían aparecido restos de una producción que no es de las más conocidas, o mejor dicho, es de las más desconocidas de Manises, que es las piezas de arista y también de cuerda seca. También aparecieron allí unas interesantes, sobre todo todas con defectos de cocción. No sabemos si porque eran piezas defectuosas que salían defectuosas o si se hicieron defectuosas porque formaban parte de la construcción de ese horno y al fundirse, pues el vidriado normalmente se funde. Las otras 2 son de otro contexto. Uno es son de la calle Valencia, los 2 son de la calle Valencia, del testar de la calle Valencia, y veremos 2 cosas distintas. Una ya de muy avanzado o a principios del siglo XVI, y la otra una conocida, esta sí que es de final del siglo XV, pero que son interesantes porque en dos contextos diferentes aparecen este tipo de piezas. Bien, para que veáis pues, 2 tipos de matriz que pueden existir para hacer estas piezas, son también de época contemporánea, son de la Ceramo, están en el Museo de Cerámica Manises, y una es de madera. Yo creo recordar, porque hace mucho tiempo que la tuve en las manos, es de madera de boj, y lo que pasa es que esta, por la presión y demás, al final llega a romperse la madera. No es lo mismo que una placa de acero, como es esta, que se hizo por fundición, me imagino, y que es el mismo modelo, el mismo tamaño que se hicieron para hacer una producción bastante importante en la cerámica en la Ceramo de este tipo de piezas. Si no recuerdo mal, el zócalo de la fachada era este modelo. Paloma asienta con la cabeza, quiere decir que eso va a misa. Bien, solo para comentar alguna cosa relativa a la cuestión y tampoco alargarnos más, ya lo haremos más extenso por escrito, pues la forma de cocer los azulejos. Se ha comentado muchas veces cómo se cocían, no se cocían, no dejaban de cocer. Las piezas se cocían boca abajo, es decir, y no pasa nada. Y no pasa nada, no por nada, porque el bizcocho tiene un gran poder de atracción del esmalte, y se cuecen las piezas. Y esta forma de cocer se hacía por otros motivos de que sobre la superficie vítrea no se posaran ni cenizas,
ni pequeños restos de tierra de la parte superior, de cuando se está hornando y demás, y por lo tanto se protegía de alguna manera. Lo que no se conseguía es que no quedaran marcas en el anverso de los azulejos, que ya sabéis todos de sobra, que una de las características es que tienen esos 3 puntos, que era lo que permitía sujetarlos. A final del siglo XVI, empieza del siglo XV y principios del XVI, aparece otro tipo de elemento que va a servir para separar las piezas dentro del horno. Y es ese pequeño horno que en vocabulario de principios del siglo XX, que también han continuado utilizándose en Manises, le llamaban mamelletes, pero bueno, esa cosa popular era el momento de la época, porque igual los alfareros pues, tenían esta mentalidad. Pero la realidad es que eso está recogido, se hacía así en la cerámica valenciana, que es donde yo las descubrí, el paralelo, y digo, pero si esto está aquí, y digo, ¿y esto qué? Y dices, esos son los mamelletes, y digo, ah, bueno, pues... Tenía el mismo empleo, lo utilizaban para piezas que habría que separar y para que quedara la mínima marca posible, pues eran súper finas, porque esto por el paso del tiempo, que muchas veces se utilizan varias veces, que es lo que le pasa a los trévedes, que de tanto utilizarlos se van desgastando y cada vez hacen el hueco más grande, la marca que dejan es más grande. La marca ya sabéis que desaparecería completamente de los azulejos precisamente cuando llega la tecnología italiana, ya a mitad del siglo XVI, ya se generaliza en los centros donde se hacen azulejos que se van a cocer de canto, es decir, todos los azulejos a partir de ese momento se cocen y van a evitar precisamente las marcas. No obstante, si alguna vez os interesa, podréis ver que en los lados de los azulejos todos tienen una marca, y la marca que produce el fuego. Normalmente son señales rojizas, que es lo que hace la tira de barro que colocan encima de cada una de las pilas para que se sujeten todos de pie, pues dejan su marquita, o a veces incluso llegan a tocar algo mínimamente el vidriado por el anverso. Y ese es un paso que se dio importante para conseguir estos sufridos marcas que quedaban en la superficie de los anversos. Y con eso ya... No te mogues. No, tú dices ahí. Bueno, pues vamos a ver un poco qué se ha encontrado en el barrio de Obradors. Aquí tenéis un recuento, en las excavaciones estas que empezamos en el 2011, tenemos un recuento, 142 ejemplares, y vamos a repasar un poco cuáles son los modelos que se han podido documentar. En primer lugar, lo primero son los alizares recortados, los alizares, digamos, de plantilla, ¿no? Son pieza completa. Estas piezas que tenemos aquí, como veis, son minúsculas, 15 por 52 milímetros, la estrella está con este vidriado de manganeso, de óxido de manganeso, en un estanífero. Esto es una punta, esto que tenemos aquí es una punta de una cruz de estas, mide 10 por 20, pero bueno, la cruz sería pues a lo mejor 50 por 50 aproximadamente, el grosor pues, no llega a 10. Este hexágono pequeño que es de azul de cobalto 24 por 12, y luego estas otras piezas que tenemos aquí que ya están decoradas a pincel, o sea, no solo son piezas monocromas, sino también piezas decoradas a pincel. Y bueno, ya veis, con esto, sobre todo con las piezas a pincel, González Martí sí que recoge un montón de ejemplos de combinaciones complejas que combinan piezas que tienen epigráficos con filacterias. Y esto sería un poco el origen de esta técnica que ha comentado Pepe, de estas piezas que simulan a principios del siglo XV estas composiciones un poco de despiece a través de nervaduras y demás, pero que en algún caso están hechas con piezas que tienen formas geométricas y que se componen, se construye con ellos una pieza. ¿Cuándo podemos empezar a encontrar indicios sobre la producción de estos tipos, especialmente
estos de tipo geométrico en la documentación. Bueno, en el caso de Valencia realmente no hemos encontrado unas referencias muy claras, pero sí que tenemos un testimonio, por ejemplo, que viene de un encargo que hace Jaime II a Abdulaziz de Bocaiden y a Abdul Malik, maestros azulejeros de Teruel, para que hagan unos pavimentos para su palacio de 1306. Es una fecha muy temprana. Esto conecta un poco con esa imagen que hemos visto de estas piezas de las fuentes, un poco los andenes y demás, de despiece complejo, que puede ser un poco la primera tradición que se retoma o sobrevive del mundo musulmán o en ese momento está vigente, ¿no?, entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Porque luego tenemos otras piezas como estas que ya son monocromas, pero ya son de gran tamaño. Son piezas, pues, un azulejo alargado, pues no sé, de 10 por 10 o 12 por 12. Muchas de estas son en formato rectangular. Y, bueno, aquí tenemos en el barrio de Obradors, pues ya veis una paleta cromática bastante extensa, el vidriado turquesa, uno que es un poquito, tiene más cobre, más este que es un estanífero pero con un poco de cobalto, que da este azul azafata. Luego tenemos el violeta de manganeso, un negro de manganeso, depende de la intensidad del manganeso que pongamos en el vidriado. El jaspeado es algo intencional también, porque incluso hay retablos góticos que tienen azulejo de este tipo, jaspeado con ese mismo color. O sea, quiero decir que en la retablística hemos visto algunas imágenes que ha puesto Víctor sobre imágenes sacadas de un códice miniado, pero es que en la pintura gótica sobre tabla también tenemos este tipo de piezas, o blanco. Y bien, y luego sabemos pues que hay encargos, sobre todo a partir de mediados de siglo, de composiciones de pavimentos, y a pesar de la tradición que había pavimental centroeuropea, que era básicamente sobre azulejo o bien vidriado de plomo siempre, no tanto estanífero. Hay algún caso estanífero, pero bueno, son casos muy raros en Alemania y en Italia a finales del siglo XIII. Pero básicamente la tradición centroeuropea es una tradición de vidriado de plomo, donde la pieza cambia de color en función del color del bizcocho. O sea, tenemos pardos, tenemos amarillos, pero depende del bizcocho, ¿no? Y luego hay combinaciones de tierra. Sabéis que hay piezas de estas que están decoradas con heráldicos, que está el motivo incrustado con dos arcillas, una arcilla más blanca y una arcilla más roja, y luego sobre eso hay una cubierta transparente. En ese momento, bueno, a mediados del siglo XIV, parece ser que esta tradición que está vigente en Centro Europa no les satisface completamente y empiezan a realizar encargos con gente que está relacionada naturalmente con Valencia, especialmente, como Aubert Audoin, que es obispo de Montpellier, que encarga a unos azulejeros valencianos que vayan a trabajar a Francia para hacerle pavimentos estilo valenciano. El encargo más antiguo es de un rajoler llamado de Bonanant Nicolau, en 1358, que se va a Francia y le entregan estano, safre e plumbo, es decir, hace piezas, estano, safre e plumbo, hace piezas estaníferas, de cromatismo el que sea. En 1362 es Audoin Aubert, el obispo de Montpellier, que encarga a que vaya a trabajar azulejeros valencianos y para hacerle azulejos de color lividi, albi, viridi, morati. O sea, lividi sería posiblemente el color turquesa o el azafate no sabemos. Viridi, pues el verde, albi evidentemente blanco y morati, pues el manganeso, ¿no? Estos son los 4 colores que aparecen mencionados en muchísimos de estos encargos, y estos encargos siguen también para unas estancias de Pedro Ceremonioso que encarga al Baile de Valencia Marrades, que azulejos estaníferos, morados, azules y verdes, y amarillos, que son los melados de plomo, son por transparencia, ¿no? El cobalto, normalmente, que es el que tenemos aquí, se conseguía con safra y prácticamente una base estanífera, pero una potente mezcla de safra. Y como ha dicho Pepe, para conseguir este azul intenso
se tenía que pintar antes de cocer el bizcocho. O sea, se cogía la pieza, se pintaba, se aplicaba el safra, sobre todo en la segunda mitad del 15, que es cuando llega el pigmento con más facilidad y es el procedimiento para conseguir también que ese color, una vez le aplicas el estranífero, salga a la superficie y de ese color azul marino intenso. Es el truco. Bien, entonces, decía yo que en el caso del encargo de Marrades, es para el Castillo de Tortosa y el Palacio de Barcelona, en 1367, i encarga 1.000 rajoles, és a dir, 1.000 blanques, 700 morades, 800 blaves y 500 verdes y 500 grogues. O sea, son monocromas de este tipo. Y sabemos que esta producción de azulejo monocromo también sigue vigente hasta principios del siglo XV, porque en la orfebrería de Murs i Valls, entre 1408 y 1409, se encargan 5 dotzenes de rajoles verdes largues, blanques i vermelles, 12 dotzenes de rajoletes entre verdes y blaves y blanques per obs del paviment del dit hospital. O sea, que quiere decirte que en el siglo XV sigue este tipo de encargos. Y luego tenemos testimonios ya fechados por arqueología, como pueden ser las composiciones que están en el mismo castillo de Alaquàs, que sabemos que en la primera mitad del XVI se siguen fabricando estas piezas monocromas. Me parece que ha sido Víctor que has presentado una que es de forma romboidal, ¿no? Un azulejo romboidal monocromo. Bien, estas son otras piezas de las que hemos encontrado en la excavación del barrio d'Obradors. Aquí también en Valencia aparecen estos modelos, evidentemente. Piezas con defecto de cocción, muy claro. Y se ve esa decoración realizada por impresión sobre el barro verde, ¿no? Y luego esa decoración y luego el resultado de la cocción. Algunas de ellas se pueden fechar por la pintura, por ejemplo, de Van Eyck, porque en algunos de los cuadros de Van Eyck, como el canónigo Van der Paelen y demás, que son obras 1425, 1433 más o menos, aparece este tipo de azulejo representado en estas piezas, ¿no? Luego Pepe también ha presentado una pieza mucho más completa de esta composición, que es un hexágono, ¿no? Bueno, es este hexágono que vemos aquí central, este hexágono, bueno, octógono, lacería con estos apéndices salientes aquí. Hemos encontrado, él ha presentado un fragmento de las colecciones de los fondos del museo. En la excavación del barrio d'Obradors también hemos encontrado algún fragmento de estos y conecta perfectamente con los azulejos que todavía están en la capella de San Martí del Castillo de Bellver o en la capella de la Trinitat de la Seu de Palma, que son la parte más antigua de la construcción. Es difícil fechar estas piezas en ese contexto, pero bueno, si vamos a rastrear los antecedentes de esta decoración, que es este tipo de elemento ornamental, se utiliza muchísimo para pintura mural, por ejemplo, en ese contexto, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Hay piezas estaníferas con este tipo de decoración en la Basílica de Asís en Italia, o sea, en la Basílica de San Francisco de Asís, que están fechadas ahí hacia 1290. En el Reino de Nazarí de Granada pues tenemos suelos en el exterior de lo que es el Cuarto Real de Santo Domingo, que son de principios del siglo XIV. Estamos hablando de una construcción que se fecha entre 1280-90 a 1330 aproximadamente. Vuelve a aparecer este tema. ¿Cuándo se empieza a fabricar esto en Manises? No lo sabemos, pero está claro que es una tradición que viene de finales del siglo XIII y que puede perdurar pues, a lo largo de todo el siglo XIV, porque estas piezas decoradas en verde y manganeso son a lo largo de todo el siglo XIV sin problema. Luego están las lacerías o las piñas, algunas de carácter epigráfico. Esto ya nos vamos a principios del siglo XV. Bueno, he escogido algunos ejemplares completos, pero bueno, de este modelo, por ejemplo, tenéis toda esta relación de piezas en los números de inventario y la procedencia estratigráfica de cada una de ellas. Entonces, 277 es un nivel que puede ser de principios del siglo XV,
que sería lo más antiguo en este caso. No hay otros ejemplares que nos permitan ir más allá en este contexto. Variantes de estas morfologías, pues otras, les llamamos epigráficas porque tienen aquí esta especie de alif sintético, porque hay otras que no tienen ese motivo, ¿no? Son piñas, pero por ejemplo estas de aquí, algunas son epigráficas, otras no. Aquí tenemos unas lacerías, más variantes en piñas, incluso algunas que pueden ser epigráficas por el motivo central, o bien tienen epigráficos embutidos dentro de la misma lacería. En este caso tenemos ejemplos nazaríes de segunda mitad del siglo XIV muy similares, piezas antropomórficas con la palmeta, con estas palmetas rayadas, y estas piezas que tienen también las decoraciones que encontramos sobre la loza azul ordinaria, ¿no? Que hay azulejos que prácticamente tienen la misma decoración, ¿no? Tanto el antropomórfico femenino con la palmeta detrás, como estas espirales y paralelas que encontramos también en las producciones de finales del siglo XIV, principios del siglo XV, tanto en azul como en dorado. Este tipo de lacerías que ya ha enseñado Josep algunas de ellas, en este caso todas pintadas, los heráldicos, piezas emblemáticas. Y aquí solo recordar un tema, y es que sabemos por el encargo que se hace para los duques de Berry, el duque de Berry sobre todo, para la azulejería de Poitiers o Meuron-sur-Yèvre, que se hace en 1382, se encarga a un azulejero, en un caso se llama Jean de Valence, en otro caso se llama Jean de Giron, que vayan a fabricar azulejos emblemáticos para el duque de Berry con la divisa del cisne y el monograma EV, que es una contracción de la palabra de Tensvenra. Y en el contrato que se estipula para hacer toda la producción hay una descripción, hay realmente una documentación muy interesante porque explica cómo es el taller, todos los equipamientos que tiene, cómo se puede hacer el dorado, cómo se puede hacer el azul y demás. Y hay un contrato que le encarga a Maître Richard, que es el pintor, digamos el rey de armas que tiene contratado el duque, que dibuje sobre un parchemin, o sea, sobre un pergamino, lo que son los escudos de armas del duque, que luego van a servir van a ser perforados para trasladar ese dibujo a la producción del azulejero. O sea que el patrón lo hace un pintor que es el hombre de confianza del duque, y luego ya con ese pergamino perforado, que es la plantilla, se van a trasladar estos motivos en el taller. Y ese documento está recogido por muchas fuentes, pero bueno, sobre todo hay un trabajo de Olivar Daidí donde habla sobre documentos dispersos y una recopilación de documentos dispersos suyos, y ahí está transcrito prácticamente todo el contrato. Y aparte de esto, pues estos azulejos que tienen esta combinación ya más rara de azul de cobalto con verde de cobre, que es rara, es una combinación rara, y que el único caso que tenemos bien documentado pues es el famoso azulejo con el emblema de notarios, que está conservado en el Instituto Valencia de Don Juan. Otros casos emblemáticos pues sería la Orden de la Jarra que tenemos aquí, ahí se ve por ejemplo de dónde sale el tema, es la Orden de la Tarraza, que se utiliza mucho pues por Fernando de Antequera, y la vamos a encontrar en la iglesia que hay en La Rioja, donde está la tumba de los reyes de Navarra y demás, que ahí es prácticamente toda dedicada al culto de la Virgen de la Terraza, y en la excavación sí que ha aparecido pues este azulejo donde se ve muy mal el emblema, pero en el mercado de antigüedades hace unos años apareció esta pieza que pudimos fotografiarla, pero desgraciadamente no pudimos comprarla. Pero sí que tenemos en el armorial de Helsel, que está perfectamente reconocido el emblema. En cuanto a la azulejería más
ornamental, pues bueno, todos estos azulejos que representan o bien los dragones, tenemos aquí en el centro las alas de un dragón, o bien las aves, incluso bueno, hay diversos tipos de borduras. Aquí todos estos centrales tendrían el emblema del dragón. Y bueno, ya veis aquí, siempre es el mismo esquema, ¿no? O sea, todas las piezas que se han encontrado con ese tipo de decoración y las unidades estratigráficas de las que proceden. Y naturalmente, pues el escarabatet, en fin, aquí tenemos, ¿no? Esta pieza que es el escarabatet dentro de esa placa grande, que Pepe ha sacado cinco piezas completas. Bueno, las rosetas estas de 8 pétalos, una maciza, igual que la que ha aparecido aquí en la excavación de la Baixa de San Miquel, y otra que está hueca por dentro. 2 tipos de rosas góticas, como veis. Bueno, esta es la más tardía, la más conocida, para momentos tardíos, 1470, 80, principios del 16, pero luego tenemos el modelo antiguo, que es esta de aquí, con unos pétalos que están rebordeados de blanco y que realmente es un tema que se parece muchísimo al que aparece en la porcelana china, el motivo de la peonía, que aparece en la porcelana china pues de finales del periodo Hongwu, o sea, del segundo reinado, del primer reinado Ming y posterior. Y luego tenemos pues estas ya también conocidas, que hemos visto aquí muchísimos ejemplares, el rodavens, los huesos, las tibias. Y luego ya estaría la azulejería de influencia renacentista, que de alguna manera está inspirada en las composiciones de los mosaicos tardíos de Opus Sectile, y que intenta de alguna manera pues, imitar esos despieces geométricos de esos pavimentos de musivarios, de piedras ricas, que se ponen de moda sobre todo pues, a partir de finales del primer Renacimiento, y que son imitados aquí con este tipo de despieces pintados. Y bueno, esto es un poquito todo. Muchísimas gracias. Bueno, tocan las preguntas, si alguien todavía tiene ganas, porque es un poquito tarde. ¿Sí? Sí, la pieza esta de la tabla bizcochada con la roseta en medio, ¿eso es monococción? ¿No? ¿Seguro? Podría serlo. A ver, si se trata de economizar, bueno, de economizar trabajo, digamos, y leña, técnicamente podría muy bien cocerse de una. Si fuese una monococción, podríamos tener defectos de piezas que tuviesen la parte inferior de la rosa que no hubiese penetrado el oxígeno bien, como pasa con las piezas de monococción. O sea, puedes tener ese tipo de defectos. Cuando está todo recubierto sí. barniz, efectivamente no puede ser, porque se crean ahí unas tensiones que rompería la pieza. Pero en este caso puede respirar perfectamente. Bueno, pero tendríamos alguna que no. Porque siempre hay fallos. Porque tenemos además algunas que sí que no. Aquí él ha puesto una, por ejemplo, que se ve la pieza de barro y que el estanífero, cuando ha fundido, no ha cubierto todo el dibujo. Entonces eso te indica que no es monococción, seguramente. Ya te digo, y si fuese monococción, que es factible, pero claro, monococción quiere decir, si le quieres que te salga, asegurar que te salga bien, ese tipo de pieza tendría que cocerse durante más tiempo,
para asegurarte bien de que no tienes un problema de que alguna zona te quede cubierta, o sea, que no penetre, que no oxide bien la decoración, ¿no? Ese defecto no lo hemos encontrado y yo creo que es asumir mucho riesgo y además implicaría meter más combustible y alargar más la cocción. Yo creo que no. Combustible que una segunda cocción. No, pero en la segunda cocción es siempre... Vamos a ver, tú la tienes que hacer para todas las piezas. Lo que no haces es una cocción solo para esas piezas. Entonces tú cueces el bizcocho mezclado con estanífero, que es lo que hacían ellos, por eso aparecen tantas piezas salpicadas. Y entonces lo que haces es utilizar todas estas piezas para hacer las camisas de dentro del horno, un poco para proteger las piezas que van con vidriado, etcétera. Y si lo haces así no pierdes nunca, porque siempre cargas el horno con los dos tipos de cosas, porque la temperatura va a ser la misma, ¿no? Entonces así, con una sola cocción cueces bizcocho y cubierta. Entonces no pierdes nunca. Posteriormente sí que se hace, por una cuestión de organizar mejor la producción, separar la cocción de bizcocho de la de decoración. Pero en esta época no creo que haya pruebas de esa separación. Se hacen las dos en la misma hornada, lo que pasa es que las piezas que necesitan 2 veces van 2 veces al horno y las piezas que necesitan 3, que son las de reflejo, van 3 veces y la última en reducción. Yo tengo una duda. Paloma, aquí, ¿me oís? Sí, tengo una duda. Pepe, cuando has enseñado las orzas con la frita, que producen la frita, había 2 de 2 colores. Entonces, yo no los había visto nunca, siempre las había visto blancas, claro. Oye, a ver, esa frita es la que se recupera, la que se pulveriza y después se hace y ya es verde o ya es... Y luego sigue saliendo verde. Sí, sí. No se hace después para pintar y ponerle un esmalte encima blanco, es porque es un vidriado estanífero de color verde o azul o morado. Y ese es el que se machaca, sí. se hace un barniz, se pone y sale de ese color. Efectivamente. Estas porque realmente la otra cuestión fantástico. Es para hacer un jaspeado que sí que va pintado, porque se nota la brocha, esa es otra cuestión. Pero si se quiere uniforme, lo que se hace es un esmalte unicolor y se consigue aplicando la proporción necesaria o de cobre o de manganeso. Claro. Muy bien, pues genial. La verdad es que es un descubrimiento. Sí, estos son esmaltes. Y en algún caso podríamos llamar incluso esmaltines, porque a veces se hacen recuperando restos de mezclas 1000 que te quedan manchadas. ¿Y qué haces? Pues lo metes todo, preparas una frita con todos estos residuos, lo metes todo dentro de un bote de estos y te sale una pelota de vidrio monocroma, y eso luego lo machacas y con eso prepararás la suspensión de ese esmalte, ¿eh? Porque si fuese un vidriado no sería necesario hacer eso. Si fuese un vidriado, un vidriado de plomo, dentro del mismo preparado del vidriado tú añades el pigmento y ya está, y el resultado no es tan luminoso como aquí, ¿no? Entonces el hecho de que se hayan encontrado una blanca, una turquesa... Bueno, blancas es porque se usa mucho para el blanco, pero bueno, una blanca, una turquesa y una de color así, en fin, violeta, pues es porque se han preparado bolas de vidrio que ya tienen y de estaño que ya tienen ese color. Ahora está claro que sí que había. ¿Ya está? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos los ponentes por sus maravillosas presentaciones y a todo el público que ha tenido pues a bien apoyarnos en estas jornadas, y yo espero que, en fin, que nos hayan servido
y sobre todo que nos hayan permitido pues, abrir mucho conocimiento y perspectivas nuevas y bueno, y también para emplazarnos para celebrar otras dentro de poco, ¿no? A ver si podemos aportar algo más. Pues muchísimas gracias a todos.